Muchas gracias, Pastor Juan Carlos, muchas gracias, Pastora Cielo, y gracias a todos los que se hacen presentes. Y les digo gracias porque este trabajo no es solamente un trabajo en equipo de una iglesia para el bienestar de toda su congregación, sino hace parte de un trabajo de todo el sector religioso para el beneficio de toda una ciudad, de todo un conglomerado de personas. En ese sentido, conforme a la invitación que nos han hecho, y pues seguimos agradeciendo por esa invitación porque es el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer con el sector. Queremos hacerle un recuento de qué ha sido y por qué se hace necesario que se establezcan este tipo de normas. Con la llegada al mundo de este virus especial porque obedece a una modificación de un virus que se venía presentando anteriormente, el COVID-19, se hizo necesario que todos los países tomaran medidas de precaución necesarias para contener el virus, para prevenir su propagación y además de eso, para prevenir el contagio de las personas. Entonces, por eso, países como Colombia tomaron la determinación de decretar la emergencia sanitaria. En Colombia se decretó la emergencia sanitaria a través de 2 decretos legislativos, y esos decretos legislativos le permitieron al gobierno, a través del Ministerio de Salud, imponer primero el aislamiento obligatorio para todas las personas, que eso era lo que veníamos haciendo, lo que nosotros llamamos confinamiento, ese confinamiento donde nos obligaron a estar durante mucho tiempo dentro de nuestras casas para prevenir el contagio, para prevenir la propagación de un virus que, aunque no lo creíamos, estaba causando muertes y sigue causando muertes. A veces nosotros decíamos, pero ¿será cierto ese virus? ¿Será real ese virus? Porque yo no conozco ningún amigo, yo no conozco ningún familiar, no tengo nadie que haya sufrido eso. Lo decíamos hasta hace un tiempo. Y de manera personal, podemos, desde Alex como persona, pudo experimentar también la presencia del virus dentro de su círculo de amigos y además de eso, dentro de su círculo familiar. Y entonces, ahora sí, no es ningún cuento, no es algo que antes se trajeron, se inventaron para otro tipo de cosas. No, es real, el virus es real. Gracias a Dios, no dentro de mi círculo de amigos ni dentro de mi círculo familiar hubo fallecimientos, pero sí hubo personas que salieron positivas para ese virus a través de resoluciones que nos obligaban a estar encerrados en nuestras casas, y asimismo prohibieron el desarrollo de actividades tanto comerciales como sociales. Industriales también. Industriales, perdón, sí señor. Nosotros, como sector religioso, no pertenecemos ni a las actividades industriales ni a las actividades comerciales, pero sí a las actividades sociales. Y como tal, nuestras reuniones, nuestras congregaciones eran un factor de bastante incidencia para la propagación del virus. Entonces, se hizo necesario que para todos los sectores en Colombia se construyeran unos protocolos de bioseguridad para poder prevenir precisamente esto. Así es que con la resolución 666 se generó un protocolo general de bioseguridad. ¿Qué es ese protocolo de bioseguridad general de bioseguridad? Es un protocolo que abarcaba para todo el mundo. ¿Qué decía en esa resolución? Que hay que tener un distanciamiento físico de una persona a otra persona. Segundo, que hay que usar el tapabocas necesariamente. Tercero, que hay que estarse lavando las manos de manera recurrente, cada momento, a cada rato. Además de eso, estar haciendo la desinfección con sustancias que ayudaban a controlar ese virus, como por ejemplo el alcohol y el gel antibacterial. Entonces,
Esas eran como las medidas generales. Aparte de eso, se crearon también horarios de trabajo especiales para sectores que no podían parar. Por ejemplo, la producción de alimentos no podía parar. Entonces se crearon horarios especiales y reglas especiales para que ellos pudieran seguir desarrollando ese trabajo. Nos colocaron horarios incluso para los transportes, ¿no? En fin, todo lo que nosotros ya vivimos, eso fue a través de la resolución 666. Pero aparte de eso, se hacía necesario que para nuestro sector, para el sector religioso en Colombia, se creara un protocolo especial dadas las condiciones en las cuales nosotros desarrollamos las actividades. Es un sector especial, son actividades especiales que nosotros veníamos realizando, y se hacía necesario que para continuar con esas actividades se estableciera un protocolo. Entonces, ¿qué se hizo? Se reunieron en Bogotá representantes del sector religioso, y aquí estamos hablando no solamente del sector cristiano, sino del sector católico, del sector evangélico, estamos hablando de budistas, estamos hablando de todas las diferentes creencias. Representantes de todos estos sectores, de todas estas creencias, se reunieron en Bogotá, y junto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud comenzaron a trabajar en cuál sería el protocolo adecuado para nuestras actividades, para el desarrollo de nuestras actividades, conservando las recomendaciones generales que se hacían en la resolución 666. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque para algunas personas se decía que ese protocolo para el sector religioso había sido impuesto, o que había sido algo que alguien lo quiso escribir y esto es lo que tienen que hacer. No, no fue así, fue algo muy concertado. Entonces, con base en esas reuniones y fue a cerca de 3 semanas donde vinieron construyendo este protocolo, se generó la resolución 1120. La resolución 1120 es el protocolo de bioseguridad para el sector religioso. Entonces, en esa resolución 1120, se estableció, primero, les voy a contar aquí las medidas de forma general que decía la resolución 1120, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hagamos una lectura muy rápida de lo que es el protocolo de bioseguridad. La resolución 1120, como les repito, es el protocolo de bioseguridad para todas las entidades religiosas, para todo el sector religioso. Debe aplicarse en todo el sector religioso. ¿Qué decía allí? ¿O cuáles son a grandes rasgos, qué decía esa resolución? Que el distanciamiento de las personas en la congregación tenía que ser de 2 metros. Estoy aquí, 2 metros hacia allá, 2 metros hacia atrás, 2 metros hacia adelante. Segundo, esa resolución 1120 nos decía que el aforo máximo o la capacidad máxima para cada reunión, para los pilotos de apertura de las reuniones, tendría que ser hasta de 50 personas, no más. Eso era para los pilotos, o sea, para las pruebas que se iban a hacer. Segundo, nos dice que se debe conservar el lavado de manos, se debe conservar la desinfección de las manos, la desinfección del calzado y la toma de temperatura al ingreso a nuestros servicios. Otra de las órdenes que da esta resolución es que el tiempo máximo de duración de un servicio es entre 40 minutos y 1 hora. ¿Por qué? Primero, porque lo que queremos es garantizar que la persona que está sentada allí nos espere esa hora y no se esté moviendo, ni se esté cambiando de silla, ni se esté levantando de la silla, porque
esa movilidad que pueden tener las personas lleva a que se pueda contagiar a las demás personas en un determinado momento. ¿Por qué más se dice de esto? Como los grupos que se generaban eran pequeños, eran hasta de 50 personas, congregaciones muy grandes tenían la oportunidad de hacer varias reuniones durante el día. Entonces, ¿qué dice la resolución? Y básicamente es en el documento adjunto que tiene la resolución, que es donde está toda la norma técnica. El anexo técnico de esa resolución es donde nos describe exactamente todo esto que les estoy contando. Nos dice que si vamos a hacer varias reuniones en el día, entonces la reunión dura 1 hora, pero el periodo mínimo entre una reunión y otra reunión es de 1 hora. ¿Y qué se va a hacer durante esa hora? Primero, se va a hacer desinfección por aspersión con las bombas de estas de fumigar. Se va a hacer aspersión de un elemento que bloquea el virus. Y va a decir la limpieza. Y además de eso, la limpieza y desinfección, sí señor. Limpieza y desinfección. Eso es la resolución 1120. Aquí les estoy contando generalidades, pero como les digo, lo vamos a ver un poco más a fondo aquí en el protocolo. Bueno, hasta allí teníamos ya el protocolo. Veníamos de un protocolo general y pasamos a un protocolo específico para el sector religioso, pero no nos daban la autorización de abrir. No teníamos todavía autorización de iniciar otra vez trabajos en nuestras congregaciones. Y entonces estábamos esperando, incluso en municipios como Popayán, incluso municipios más adelantados todavía, como en Caldas y hacia los llanos orientales, ya estaban pensando, incluso Cali alcanzó a pensar en organizar protocolos, es decir, pruebas de cómo podrían abrir. Popayán alcanzó por allá a pensar cómo realizar un protocolo de reapertura de los templos, pero nunca se llegó a hacer. ¿Por qué no se llegó a hacer? Porque fuimos nosotros organizando las cosas y el 25 de agosto salió un decreto nacional, que es el decreto 1168, que declara o nos ayuda o nos invita a la reapertura de todos los sectores. ¿Por qué? Porque recuerdan que veníamos de un aislamiento obligatorio. Ahora ya no estamos en ese aislamiento obligatorio, sino un aislamiento selectivo. Selectivo no es selectivo en cuanto a que puede ser por personas, pero además de eso puede ser por sectores. Pero sobre todo nos entrega la responsabilidad de hacer lo que nosotros tendríamos que haber hecho desde el principio de la pandemia. Era asumir nuestra responsabilidad individual. Entonces, pasamos de aislamiento obligatorio generalizado a un aislamiento sectorizado, pero con distanciamiento obligatorio individual. Cada persona tiene que asumir la responsabilidad de buenas prácticas que contribuyan a disminuir la propagación, a la contención del virus y al mismo manejo de la enfermedad como tal. Entonces, si ven cómo fuimos pasando de una forma de aislamiento a otra donde se nos asigna y tenemos que ser conscientes. Por eso me gustó la expresión suya, pastor,
que ahora tenemos nosotros que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, de la responsabilidad social, no como iglesia, sino la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Porque la iglesia sí está llamada a cumplir con esa responsabilidad social. Pero cada uno de nosotros como individuos y máxime como cristianos tenemos la obligación de protegerme, proteger a mi familia y proteger a toda mi comunidad. Que eso realmente es lo que, perdónenme si uso aquí palabras, y creo que está muy bien, palabras de Dios, palabras de cosmovisión, a eso es que estamos llamados nosotros, al autogobierno, a la autodisciplina. Entonces, mire cómo se fueron dando las cosas. Ahora, con base en ese decreto, el 1168, ya todos los sectores pueden reabrir. Pero nos dice algo clave ese decreto, y es que todos los sectores pueden abrir, pero cumpliendo el protocolo de bioseguridad. Es decir, el comercio puede abrir siempre y cuando tenga su protocolo de bioseguridad y lo cumpla, lo implemente. El sector industrial puede abrir siempre y cuando tenga el protocolo y lo cumpla. Y nosotros, como sector religioso, podemos abrir nuestros templos, nuestros servicios, siempre y cuando garanticemos el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para protegernos y para proteger a toda la comunidad que se congrega con nosotros. Eso dice el decreto 1168. Además de eso, veníamos de normativas donde nos prohibían que personas mayores de 70 años se congregaran, que los niños tampoco se podían congregar, ni siquiera las pruebas piloto. Ahora, a nivel nacional, no hay ninguna restricción ni para los mayores ni para los menores. Pero, como nos entregaron esa responsabilidad social, nosotros tenemos que extremar las medidas para garantizar la seguridad de estas personas que son población vulnerable, por personas mayores y los niños. ¿De acuerdo? Bueno, eso por un lado. ¿Qué pasa además con ese decreto 1168? Dice que una vez abierto un sector, los municipios pueden seguir evaluando cuál es la incidencia de la propagación del virus, y si se detectan algún foco de propagación, podrán tomar las administraciones municipales la determinación de cerrar no solamente el sitio de donde se origina esa propagación, sino que además podrá también cerrar ese sector como tal. Por ejemplo, si en Senfol, que es la iglesia que represento, se encuentra que ese es un foco de propagación, se encontró que se multiplicó allí la propagación del virus, entonces me llaman a extremar unas medidas necesarias para poder contener el contagio. Y además de eso, de acuerdo a cómo evolucione, no solamente me pueden cerrar el servicio que estoy desarrollando en CEFOL, sino que además el sector religioso como tal puede verse afectado, y nos llaman a un confinamiento del sector religioso, y a eso hace referencia el confinamiento selectivo. ¿Se dan cuenta entonces la responsabilidad que tenemos también como iglesias? No solamente nos pueden cerrar, no lo llamemos cerrar como si nos estuvieran colocando una sanción, sino cerrar de manera preventiva la iglesia para que no, el templo, para que no se siga propagando. Pero además de eso, se cierra el sector para que no se disemine más la enfermedad. ¿Ven? Bueno, hasta allí generalidades de ese decreto 1168, y hasta allí es donde vamos. Pero no quiero terminar esta exposición de la normativa sin antes comentarles qué se dijo aquí a nivel local. Ese decreto a nivel nacional
tiene que bajarse hasta el nivel local o el nivel municipal. Entonces, los primeros días, creo que fue el 1 o el 2 de septiembre, la administración municipal expidió un decreto respecto a cómo se iba a implementar ese decreto nacional aquí en el municipio. El número del decreto no lo recuerdo porque es bastante largo. Aquí la nomenclatura de los decretos municipales es bastante extensa. Entonces, en ese decreto lo que nos están diciendo es básicamente que van a cumplir todas las indicaciones que dice el decreto 1168, que lo acatan, y aparte de eso hacen referencia especial para algunos sectores. Por ejemplo, hablan del sector comercial, hablan del sector industrial, pero para el sector interreligioso solamente se remiten a decir que acatan la normatividad nacional. Por lo tanto, todo lo que está escrito en el decreto 1168 del 25 de agosto es lo que nos está rigiendo aquí en este momento. Pero como nosotros veníamos en esos diálogos especiales con la administración municipal, teníamos que establecer una ruta para que las iglesias que quisieran comenzar a trabajar este proceso de reapertura lo pudieran hacer. Entonces, ¿en qué quedamos? Primero, eso fue un proceso de muchísimas reuniones, ¿cierto, Pastor Cristóbal? De diálogos con la administración municipal, de conversaciones y de establecer acuerdos. ¿Qué se logró entonces? Primero, las iglesias que quieran aperturar, los templos que quieran aperturar, tienen que enviar un oficio no pidiéndole permiso a la administración, sino diciéndole, comunicándole la apertura, la intencionalidad, la intención de aperturar su templo. Eso es lo primero. Segundo, esto sí es obligatorio. Cada iglesia que pretenda reaperturar sus templos debe tener por escrito el protocolo de bioseguridad que va a aplicar para el desarrollo de sus actividades. ¿Es el formato que usted tiene? Este es precisamente. Este es un formato general, ¿no? Este es un formato general que les enviamos a todos los pastores que lo requerían, para que cada iglesia lo fuera adaptando a sus propias condiciones. Entonces, esas dos que fueron bien importantes. Primero, comunicar la reapertura, no es pedir permiso, porque como en el decreto nacional no habla de que teníamos que pedir permiso, entonces así mismo se asumió, no es pedirle permiso porque no se requiere, sino informar de esa reapertura. Y aparte de eso, tener el protocolo de bioseguridad escrito y además implementado en el desarrollo de sus actividades. O sea, no es solamente tenerlo en el papel, sino implementarlo en el desarrollo de sus actividades. Bueno, tercero, la administración municipal tenía la intencionalidad de hacer las visitas y posterior a las visitas, ahora sí, autorizar la reapertura. Pero como no se hace necesario la autorización, lo que nosotros dijimos es, ¿puede la iglesia abrir sus templos con el cumplimiento del protocolo y están sujetas a la visita que de parte de la Secretaría de Salud Municipal les puedan hacer? Ese tercer acuerdo. Cuarto acuerdo, y entonces ¿van a llegar de sorpresa a las iglesias? No. Ese proceso de visita y acompañamiento se va a hacer en acuerdo con los pastores. Entonces, como usted ya envió una carta diciendo que va a aperturar, toman ellos los datos que usted envía allí, y la administración municipal a través de la Secretaría de Salud se comunica con usted, pastor, se pone de acuerdo en la fecha y la hora
para la realización de visita y llegan allí y hacen la verificación del cumplimiento de este protocolo. Ese es un acuerdo que se logró establecer. Incluso hasta hace 2 semanas fue que logramos que se diera ese proceso de esa forma. Y así se va a desarrollar este proceso de acompañamiento. Quinto acuerdo al que llegamos. La administración municipal va a estar también apoyada en el Comité Municipal de Libertad Religiosa como una forma de garantizar los derechos que tiene el sector religioso. Además de eso, pues para que sea también como un garante de que se cumplen esas libertades del sector religioso, para que, permítanme usar esta palabra, no vaya a haber, por ejemplo, atropellos o exigencias de documentos que no vienen al caso. Básicamente eso. Además, para que todo se realice conforme a lo que ya hemos conversado. Bueno, hasta allí hemos avanzado con este trabajo. Ya de manera voluntaria, junto con el pastor Cristóbal, junto con el pastor Diego Galíndez y mi persona como presidente del Comité Municipal de Libertad Religiosa, como les digo, de manera voluntaria aceptamos hacer el acompañamiento a las iglesias que lo requieran. Por ejemplo, cuando el pastor Juan Carlos Piamba se comunicó conmigo, rápidamente logramos cuadrar los tiempos para poder hacer esta charla con ustedes, para poder tener este encuentro con ustedes, y así lo hemos venido haciendo también con otras iglesias que nos lo han solicitado. Siempre nosotros, respetuosos de la libertad que tienen todas las iglesias y todas las personas, siempre partimos es de la invitación que nos hagan. Esto no es nada impuesto, no es nada obligatorio, que se capaciten, pero sí les damos las gracias porque, como le digo, pastora Cielo, pastor Juan Carlos, no estamos cumpliendo con una responsabilidad solamente como iglesia, sino estamos cumpliendo con una responsabilidad como sector en todo Popayán. Listo. Esta es el recuento como normativo con el que se ha venido trabajando. Aquí hay muchas más cosas. Les invito por favor para que lean, para que de manera autónoma ustedes puedan leer. Resolución 1120. Bueno, iniciemos con la resolución 666. ¿De qué fecha es esa? No recuerdo, eso fue de abril del 2020. Resolución 1120, eso fue de mayo del 2020 también. Protocolo de bioseguridad para el sector religioso se llama. Sí. Luego el decreto 1168, que es el de reapertura de todos los sectores. Con esos 3, y además el decreto municipal, que yo les puedo enviar incluso la nomenclatura de ese decreto, pero en este momento no la tengo, que es muy bueno que lo tengan ustedes, que lo revisen, que lo estudien, para que todo se haga conforme a lo que la norma nos está indicando. ¿De acuerdo? Eso es de manera personal, que cada uno tiene que leerlo y estudiarlo. Pero además de eso, si hay algunas preguntas que tengan respecto a esas normas, con muchísimo gusto estamos para resolverlo. Juan Carlos, una necesidad que nace antes de seguir con el protocolo es que entre ustedes deben formar un grupo responsable de ese cuento y una persona gerente de ese grupo, que no sea que un día llegue la policía o llegue Secretaría de Gobierno, Salud, y usted tenga un ejemplo de predicando, le toque bajarse a atender a la gente. Pero tiene que ser responsable. Sí. Y que allá esté y tenga un kit o un paquete en la carpeta donde esté toda la papelería, entre eso el protocolo que ustedes van a construir. Eso lo tienen que hacer
entre ellos. Un grupo que, digamos, si vas a hacer 2, 3 cultos los domingos, mínimo habrá un representante de ese grupo en cada culto. Sí, bueno, está... Que atiendan, sí, pero que se nombre, ¿cierto? Okay. No que sea... No, así como están los ujieres, hay ujieres, los de la música, los de una cosa y otra, no, sería el equipo de trabajo de bioseguridad de la iglesia. Ese sería y que tenga un líder, no porque se requiera burocracia, sino porque en un momento dado, si, como le digo, si usted está en el culto, está haciendo alguna cosa, llega la policía, esa persona tiene que entrar a responder, pero así como lo hace el hermano, que tenga conocimiento de la normatividad, de quién es el responsable, que conozca que el protocolo casi de memoria, ¿cierto? Porque esto luego habrá que levantar fotos de lo que hagan para agregarlo al documento y se envía. Entonces, de que de una vez vayan pensando en eso, quién va a gerenciar eso y quiénes lo van a acompañar y que ellos hagan relevos para los diferentes cultos, que en cada culto haya un responsable. Que puede ser con un brazalete identificado, lo que sea, o que la gente lo conozca, quién es el responsable en ese momento, y no que vaya y diga yo voy y a última hora no aparezca, y tan de malas que lleguen los del gobierno y el Señor no esté a respuesta. Pero yo en lo posible recomiendo que sean hombres. Sí. ¿Sí? Gracias. Mi nombre es Alexander Ortega, soy pastor auxiliar también de CENFOL, Centros de Formación y Liderazgo Cristiano, en la sede de La Jimena, en la Vía Lácteos. Represento pues también a nuestra iglesia, a CENFOL, en la Asociación de Pastores y Ministros del Cauca, y por una honra que me hicieron de parte del sector religioso, fui elegido como su representante, como el presidente del sector, como presidente del Comité de Libertad Religiosa aquí en Popayán. Yo soy abogado de profesión y pues con todo este trabajo mi énfasis o el énfasis que estoy haciendo es en derecho eclesial. Entonces para lo que les pueda servir, con muchísimo gusto. Bueno, entonces escucho si tienen preguntas respecto a la normatividad. Bueno, entonces, como les decíamos, la resolución 1120 es el protocolo de bioseguridad para el sector religioso. Allí nos están ordenando que cada iglesia, que cada actor del sector interreligioso debe establecer el protocolo de bioseguridad que va a aplicar para la prestación de sus servicios y la realización de sus actividades. Una preguntita, tengo entendido, o sea, que la prueba piloto eran 50 personas, pero esas 50 personas incluyen, por ejemplo, los pastores, los que están adorando, o solamente los que van a recibir la... Para las pruebas piloto que se querían establecer en su momento hasta la resolución 1120, para esas pruebas piloto, sí, eran 50 personas, incluyendo dentro de esas 50 llamémoslos servidores para generalizarlos a todos. Pero ahora, con el decreto 1168, como nos permiten reaperturar, no se tienen en cuenta esas pruebas piloto. Las pruebas piloto ya no existen, pero sí nos dicen que, primero, el distanciamiento debe ser el mismo que traíamos desde la resolución 1120, que eran 2 metros por persona. Segundo, que el aforo máximo es hasta el 30% de la capacidad que tiene. del auditorio. Ajá. Y si son más de 50 personas, se debe garantizar para todas un distanciamiento mínimo de 2 metros entre cada uno. Eso es lo que dice. Entonces, las pruebas piloto ya no existen. La limitación de 50 personas
solamente se da si el espacio no nos permite para más. Pero por ejemplo, en templos que son muy grandes, puede haber un mayor número de personas, pero siempre y cuando se garantice el distanciamiento de los 2 metros. ¿Listo? Bueno. O sea, perdón, o sea que lo que dices es que de pronto nosotros del auditorio por ahí caben 120 personas. Del estudio que es. Entonces así ya es más favorable. Pero eso es, digamos, una aproximación. Sí, una aproximación. Eso lo dan las medidas. Sí, claro. Dependiendo del auditorio. 4 metros cuadrados. 2 metros cuadrados, perdón. 2 por 2 por 2. No cabe. 2 por 2. 2 por 2, 4. Yo creo que acá en la misma. Ahora, perdón. ¿El segundo piso? Creo que 2, y claro, 2 por todos lados es muy poquito. Se Pero le- eran 50 personas, espérame. En la práctica, nosotros teníamos un auditorio para 350 personas y hoy que estuvimos haciendo el ejercicio nos dio solamente para 40. Sí, yo creo que sí. Yo creo que para 50 también. Mire, Ahí en el auditorio caben, sentados caben 400 personas. Perdón, pero es que usted tiene que establecer rutas de ingreso y rutas de salida, porque es que lo ideal es ir allá al lugar, mirar por dónde va a ingresar la gente, colocar la persona, primero los tapetes para desinfección de pies. Ese es lo primero. El segundo es el señor con el termómetro, que ojalá sea hombre, ¿no? Sí, Porque es que si hay que decirle no, es no. claro. Si pasa el 38 grados, papito, usted no entra. Así es. Después de eso pasa el desinfección de manos. Ojalá que con el pie lo puedan activar. Y de ahí pasa la persona de registro, que ya debe tener la lista de las personas que van a entrar. No es que ya va a escribir, No, ya son tiene que estar agendadas. impresa. Las sillas, y para ingresar tiene que haber definido una ruta por donde va a ingresar y aprovechar el ingreso para que uno vaya dejando la ofrenda, el diezmo o la ofrenda, porque allá no se va a poder recoger ofrenda en el culto, porque se nos va a aglutinar la gente y vamos a romper el protocolo. O lo pueden colocar a la salida, como dependa, ¿cierto? Eso es como encima que... Es manejable. Sí. Y entonces, en el caso, ya hemos hablado con el hermano, y en el caso de la bautista, nosotros numeramos las sillas. Porque qué tal que el Señor vaya y se me sienta allá y mañana aparezca... A llevar un control. No, para saber quién se sienta al lado derecho, al lado izquierdo, al frente y atrás. Exacto, para llevar un control de las personas. De los posibles contagios que tenemos. Para hacer un bloqueo, Eso. Que de pronto un contagio Sí, algo, buscar entonces un ya- cerco. Para establecer el cerco epidemiológico que pueda desarrollar a partir de una persona que pudo haber resultado infectada. Claro. Ya. Y hermano, fuera de eso, pues tener ¿cómo se llama? La encuesta del estado de salud de las personas, Sí. que lo llenen, pero a conciencia, Sí. a conciencia. En el caso de nosotros, yo les confieso, a nivel de la Iglesia Bautista, ayer nos reunimos en el consejo directivo, porque es que nosotros tenemos 3 comedores de la gente con la que va a la iglesia: comedores para los ancianos mayores de edad, los habitantes de la calle. Nos tocó cerrarlo, no se puede abrir. Tenemos comedor para los chicos que fuman marihuana y todas esas cosas, y allá tienen baño y se cambian de ropa y todo. Hubo que cerrarlo. Y tenemos un comedor gratis para los niños de la escuela bíblica, que van a la escuela bíblica. También hubo que cerrarlo, ¿cierto? Entonces hay que pensar en lo que yo le dije a usted, hermano. No es tanto, yo creo que Dios no está preocupado que hablamos del templo, No. porque el primer templo somos nosotros. Así Y es. si queremos hacer un culto, dice la Biblia, hagamos el culto racional, que somos nuestra vida misma. Lo que hay que pensar mucho es en la responsabilidad social. Sí, muy grande, es que es muy grande. Ya es. Porque es ya que es mire, en el ámbito- con una persona de ustedes que salga con el cuento que yo me infecté cuando fui allá, Sí, ese es el problema. Cierra lo la primero que le hacen es que le hacen un cierre por, ¿cómo se llama eso? Por, Sí. un cierre del templo como por un aislamiento de seguridad. Ah, entiendo. Mínimo son como 3 semanas. Entonces no podemos jugar con eso. No podemos jugar que no, que el viejito que quiere entrar, pues no, si no puede, no puede. Porque es que tenemos que pensar en la seguridad de todos. Y que muchos se van a enojar, ¿no? Mucha gente porque no va a entender.
Ahora, ustedes no pueden que no, que este llegó de último y que gloria a Dios, párese allá. Never. Eso no se puede hacer, porque eso no lo permite la norma, ¿cierto? Sí, señor. Gente de pie no puede estar. Que el ujier que anda por ir revoloteando, entregando papelitos, tampoco puede estar. No, que llegó el hermano tarde y entonces a él llegó, como llegó temprano, tarde, la vieja se sentó en el puesto 1 y ya le va en el 20. Que pobrecito que el Señor me mostró. Papito de maletas. No, serio. Es que estamos hablando de la responsabilidad humana. No. No por la razón. Ahora, ¿qué tal que yo lo cambio de puesto y él se patalea? Y resulta que yo luego donde lo encuentro si lo han movido. Claro. Entonces, por eso yo le decía, se requiere personas con disciplina, con seriedad. Con carácter. ¿Sí? Sí, claro, ahí Que lo no. que se diga, Ahí mijo. no, que es que el familiar, que es que esto, No, que lo otro, no. que nada. Ahora, yo recomiendo que no lleven niños. Nosotros no vamos a aperturar escuela bíblica. Sí, es mejor no. ¿Por qué no vamos a aperturar escuela bíblica? Pues lo que pasa es que la población con la que yo trabajo es diferente a la suya. Pues trabajo con la población de la María, del sector del poblado, de los sauces, ¿cierto? Y los niños muchas veces van es porque le damos el almuercito gratis. Por su comida. Sí, yo eso lo sé. Entonces, por ir a comer los niños yo no los puedo arriesgar. Claro. Que un día me salga la mamá, que mira, aquí mi hijo se infectó. Sí, delicado. Entonces, en ese aspecto sí, y ya lo de la edad, en el caso mío yo clasifico por punta y punta, hermano. Resulta, no, mire, escúcheme, es que eso es por ponerle cuidado. El 47.9% de los muertos por COVID aquí en Colombia son viejos de más de 60 años. Ahí clasifico. Por las canas que me ven, ese de las quita. Y escúchenme, y de ese 47% de viejos muertos, el 60% tiene problemas de azúcar y yo lo tengo. Sí, claro, sí. Pero yo, ¿por qué no tengo tapabocas? Porque gracias a Dios tengo una bendición que no tiene mucha gente, que es que yo soy sangre cero negativo y nosotros tenemos como una defensa natural para rechazar esa cosa. Entonces yo casi nunca me lo pongo. Yo me lo pongo cuando entro a los bancos que me exigen colocármelo, porque yo mantengo en la galería del barrio Bolívar, en la galería de Alfonso López, por los asentamientos. Entonces por allá sí me toca colocármelo, pero ya no es porque lo necesite, sino como por darle cumplimiento a la norma. Sí, no, y que muchas veces la policía me para y me dice, pastor, usted está trabajando aquí, colóquelo. Entonces yo me lo coloco. Inclusive esta mañana el hermano fue que tuve que darme uno y ahorita para llegar aquí tuve que ir a comprar otro. Entonces en ese aspecto, hermano, vea, usted tiene que, perdón la palabra, buscar hermanos jodidos, papito, que no es no. Cara de machete. Bueno, la cara de machete no, porque tiene cara de machete pero corazón blandito, papito. Usted dijo algo que nos puso también. Ellos hicieron una evaluación de la UCI. ¿Cómo está? Bueno, ¿cuál es el otro problema grave que tiene Popayán? Yo creí que el hermano le iba a comentar. Ya nosotros íbamos a abrir este cuento, ¿cierto? Cuando de pronto tenga Popayán la clasificaron como alta incidencia. Alta incidencia. Nos cambió todo el escenario. Popayán no la han clasificado en este momento como una ciudad donde el problema ha superado las capacidades. Es porque se han estado abriendo más UCIs, pero ya hay una UCI que no tiene dónde meter más gente. Si eso sigue así, van a declarar un municipio de alta contaminación o alto contagio y nos pueden cerrar. Entonces yo lo que les digo a los hermanos del consejo o de la iglesia, que todo ocurra por lo que sea, pero que nunca me vengan a decir, vea, es que la iglesia bautista, porque ya somos 4 que estamos listos para irnos por hueco, que es la mano derecha mía y 2 ancianos que viven en el templo, porque en el templo viven ancianos, hay una casa de paso, y yo. Hay 4 que estamos en lista. Con uno que se contagie, seguimos los otros 3. Porque no, y yo tengo que ser franco, acercarme. Y yo le he dicho a mi familia, yo no quiero que me entuben. Déjenme morir, pero no me quiero que me entuben. Porque es que la gente que la entuban luego queda mal, hermano Juan Carlos.
a los 3, 4 años, esa gente está propensa a que le salga un tumor en la cabeza, queda con problemas en las manos o en los pies. Y yo necesito que el Señor me tenga con salud para trabajar, papito, que eso es lo que quiero, no más. Entonces, miren que el concepto es más allá de simplemente religión. Es buscar la protección del autocuidado, porque es que además también dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Entonces, en ese aspecto sí tenemos que ponerle mucha seguridad y seriedad a eso. Por eso le digo, hermano, la gente que usted se va a rodear, no es que le pongan quejas porque son como malgeniaditos, a que usted nombre un corazón y que entre todo el mundo. Ahí hay varios, sí, no se preocupe. Hay varios, no se preocupe. Bueno, pero igual todo con el máximo del respeto. Claro, Claro que sí, manejando la... Amor y respeto, pero seriedad. Como dice el preferido del hermano, corazón, ¿qué? Mano firme y corazón, ¿no? El ídolo de mi hermano. Entonces, hermano, lo que habría que hacer entonces es definir el equipo específico. Ok, sí, eso ya lo tenemos. Otro es ir al templo, al área donde están los cultos y mirar cómo lo van a señalizar. Pero antes de eso, también mirar ustedes cuánto tienen para que tomen la decisión. Si le ponen autoadhesivo o lo hacen con pintura, porque los costos cambian y la vida útil de los productos cambia. Y entonces tomar la decisión, ir a mirar el lugar y nosotros los acompañamos, ¿cierto? Sí, vamos claro con el hermano Diego y vamos y miramos allá y se colocan las sillas guardando 2 metros de distancia, se definen las rutas por donde van a pasar a colocar la ofrenda, donde se va a sentar la hermana, ahí sí puede ser una hermana que maneje el registro en una mesa especial, el hermano que va a manejar el termómetro, donde se van a colocar los tapetes en el piso para la desinfección de los pies, de los zapatos y luego para la desinfección de las manos. Eso es una ruta, y ahí sí, hermano, todo el mundo tiene que hacer caso. Todo el mundo tiene que hacer caso. Ahora, como los de la música, no sé si aquí hay un músico que no me diga que aquí hay, como tiene la bendita costumbre que cantan y se van para afuera, para la calle, a tomar gaseosa. Dígale más. ¿Digo más? Dígale más. Esa es una maña de los evangélicos. Sí, señor. Como que les sobra la palabra, hermano. Entonces esos manes no se pueden bajar de allá. Allá donde usted los va a ubicar, entonces allá, eso hicimos allá. Sentadito ahí. Sentadito. Se orinan, papito, póngale botas para que tienden las botas. Entonces, en serio, porque es que no se puede coger una romería. O hermanas que con el niño en los brazos que voy para el baño, hermano, y eso es una romería. Ahí hay un problema. Entonces, tratar de que la gente, perdón la palabra, se vengan orinaditos de la casa. Así es. Para que ayer no sean ahí, ¿qué hermano va a levantar? ¿Qué marino? Y eso es una maña, perdón, eso es una maña. Y se meten 3, 4 viejas a hablar en el baño, no las saques sino cuando están diciendo amén, ya que sí o no. Y en la hora de la ofrenda es que para. Toca culturizarlo. Bueno, eso sí yo no digo nada. Una preguntita, pero de la alabanza les exigen solamente tapabocas o hay que colocarse careta. No, la alabanza tiene que El hacerse. predicador. El predicador debe llevar su tapabocas y su careta idealmente, si no, solo tapabocas. Y allá se lo quita. No, el tapabocas sí tiene que permanecerlo puesto, pero la careta esa sí es opcional, pero el tapabocas no. Con el termómetro. Afuera sí tienen que tener el kit completo. Nosotros tenemos lo que se llama ese uniforme del astronauta, ¿no? La careta, Impermeable, el es antifluidos, las botas, los guantes. Así como este antifluido. El Teletubbies. Modelo. Ese es el traje antifluidos que Ahí le faltaría hacer los guantes. y la careta. Pero la que sería careta. nomás para los que van a Sí, estar claro. Para lo que va a estar Los atendiendo. 2 o 3 de la entrada. Eso, para ustedes No de más. entrada nada más, ajá.
Bueno, con respecto a lo, usted me preguntaba era, si los de la alabanza, si tienen que estar con tapabocas, no. Se necesita para los de alabanza que estén, supongamos, los que vayan a cantar, que al menos estén con la careta, no necesariamente con el tapabocas. ¿Por qué? Es muy difícil cantar así y además se ahoga uno mucho con el tapabocas. Entonces la careta sí es necesaria. Pero la careta sí. No, y la careta no es el problema. Pero lo complicado es mejor así, tan con careta. Porque Sí, es mejor, claro. O con careta el predicador. Pero el predicador sí debe llevar su tapabocas. Pero si Pero tiene si careta. venga, Si disculpe, tiene pero si careta. también va a hablar, entonces también hay una dificultad, ¿no? Ahora, Bueno. lo que pasa es que entre, digamos, allá está el hermano, si él va a predicar allá, la primera persona esa es más la cerca clave. de él tiene que tener 4 metros. Ah, ya. 4 metros Esa es la libres, ahí está la clave. Ahí sí usted puede colocarse la careta, pero pues, si usted está en el templo y todas las cosas, tiene el tapabocas. Y ya cuando se sube a compartir, pongamos, si tiene que guardar los 4 metros de distancia. No, ya no juegan los 2, sino los 4 metros, ¿cierto? La distancia, con el pueblo ya. la distancia entre el predicador y la primera persona de la congregación tiene que ser de 4 metros. O sea que los de la alabanza terminan y tienen que ocupar sus puestos. Sentadito, No, ahí, allá atrás, usted no lo va a bajar, porque si usted lo baja, ocupa las sillas que Ah, están. eso pueden dejar allá. ¿no? Sí, Sí, claro. pero igual, Lo van a castigar. desde los ejemplos prácticos que está colocando el pastor Cristóbal, en la congregación de nosotros hubo que reducir el ministerio de alabanza, Sí, claro, máximo a tocarlo, 4 sí. personas, para poder Sí, garantizar el Teniendo en distanciamiento. cuenta el área de la tarima. Nosotros también les toca así. Para poder garantizar precisamente el distanciamiento que debe haber entre ellos. Mire, algo que, Bueno. algo que hizo el movimiento, que fue una estrategia que yo no la he pillado. Ellos hicieron los 4 metros de diferencia y colocaron un espacio con una mesa, una cámara sin nadie que lo opere, ya la tienen lista y la prenden cuando el pastor o cuando arranca el culto y están transmitiendo el culto. O sea, fueron inteligentes. Yo no había visto eso y yo lo voy a hacer también. Que en esos 4 metros se ubique una mesa donde coloque la cámara y el Señor la deja lista, que no la va a estar moviendo. Y pues yo no sé si usted voltea la tarima. Salta y todo. Tiene que estar despierta. Hermano, lo amarra ya que necesita. No le alcanza. No le alcanza. Bueno, entonces, mire que el movimiento es pentecostales, papito. Sí. ¿Usted cuándo ha visto un predicador del movimiento quieto? Ajá. Y les tocó. Y ellos transmiten, y lo que dice el hermano, Aquí es los cambios. músicos ya no son los 20 o 30 que se subían. Poquitos. Y ¿Por las qué? danzas tampoco. Pero ¿cómo? No puede garantizar. ¿Cómo? O que hermano, que yo quiero que oren por mí, que me pongan la mano. No, nada. Que no, y eso ya no se puede hacer. No es como dijo una hermana que es que el diablo, que nuestra persecución del diablo, que una cosa, no, es por la seguridad de los demás. Entonces mire que en la práctica nos toca cambiar muchas cosas. Sí, claro. Y ahora yo les recomiendo que el día que ustedes van a ir a hacer la señalización, pues si quiere avísenos y vamos y miramos cómo va a ser. Aunque eso no es cosa de todo el mundo, lo que hay que entender es el recorrido de ingreso y el recorrido de salida. Y no es que hermanito, hasta luego, venga, le doy un abrazo, never. Van saliendo, no, serio. Porque es que eso no lo permite, sí o no. La norma no lo porque es que permite. Ya nosotros están esperando ya para Y entrar. no es, que rápido. y no es porque, no es simplemente porque la norma no lo permita, sino porque es que precisamente esa efusividad en los abrazos y en el contacto físico que sabíamos mantener Claro, porque permite que nuestro sector sea uno de los que más que sea uno de los más propensos en transmisión. En transmisión, claro. Y cuando Sí. comencemos a abrir, y de por sí que cuando termina el servicio la gente quiere hablar con uno que vea que No, ya no. al Me final, llame, papito. pero afuera,
y guardando la distancia. Cuando una pregunta, por ejemplo, en el caso de que vayan esposos, también guardan sus puestos. Claro. También. ¿Y cómo duermen cuando están bravos? ¿El uno a un lado y el otro al otro, o no? Ahí no es- me ahí cuento se- a mí. Miren Claro que- que más de una vez, no, pero es que nosotros somos familia y somos 5 Claro. personas, en la casa no nos aislamos, no nos separamos. Claro, ¿Y pero por qué entonces venden, pues, protocolo? la respuesta es que dentro Oiga la respuesta. No se- Oiga. Escuche la respuesta, nos van a ir con eso todo. no se permiten las aglomeraciones de personas, así sean de 2 o de 3 o de 5 personas, no se permite. ¿Por qué? Porque facilita el contagio. Pero es que en la casa nosotros habitamos todos y no usamos ni tapabocas, claro, en su casa porque solo son ustedes como familia, pero acá está su familia, está la familia de las demás personas también. Entonces, esa es una de las normas, tanto así que incluso para prevenir el contagio de los menores de edad, tampoco se acepta que llegue la mamita con su niño y lo cargue. No puede, es un asiento individual. Para que ustedes den la información, porque- No, y lo otro, las puertas abiertas. Todas las puertas y ventanas que más puedan tener abiertas, hay que tenerlas abiertas. Asegurar la ventilación. Sí. ¿De qué edad estamos hablando de los niños? Estamos hablando de todos los niños. Si tienen niños pequeños, es preferible que usted no los lleve. Si tiene niños Que lo de lleve brazos, vía- por ejemplo, que los dejen en la casa, ¿De qué edad? se turnen, ¿perdón? Adolescentes. No, pueden ir común y corriente, pero ocupan una silla aparte. Ajá. Si van a establecer reunión para niños, tienen incluso en el salón de niños, que debe ser aparte, especial, garantizándoles la mesa, la silla y la utilización de los elementos necesarios que no pueden ser compartidos. Correcto. Recuerdan que en nuestras escuelas dominicales prestábamos el color, se lo prestábamos a él y a él y a él y se lo rotan. Esta vez no, esta vez no se puede hacer. O tiene que tener un kit de todos los elementos por niño. Por niños. Y normalmente De hecho- es un kit por salón. De hecho, miren que los mismos padres de familia habían optado por si llevan a los, y esto no está en la norma, pero fue algo que estaban adoptando, y es que si llevan a los niños a las escuelas dominicales, les llevaban de una vez con su maletincito, con sus cosas. Sí, así es. Bueno. Y aún así, todo eso tiene que ser desinfectado también. Bueno, quiero rápidamente mencionarles el protocolo de bioseguridad que se creó a partir de la resolución 1120, que es de lo que la aplicación, lo que nosotros hemos estado comentando aquí de manera muy espontánea, es precisamente la aplicación de ese protocolo de bioseguridad de la resolución 1120. Entonces, ese protocolo debe ser individual para cada iglesia. O sea, ¿qué hicimos nosotros? Miren, para establecer un documento como este se necesita de profesionales que trabajen en el tema de seguridad en el trabajo, riesgos laborales, todas estas personas que son profesionales en la prevención y en el sistema de garantía de la calidad en el trabajo, son los que se reúnen para establecer este tipo de protocolos. ¿Nosotros qué hicimos? Primero, como personas y como comité municipal, como integrantes del sector interreligioso, consideramos que no todas las iglesias tenían las condiciones de poder pagar para que un profesional les desarrollara un documento como este, porque estaban cobrando, los profesionales pues por lo general cobran entre 800 y hasta 2 millones de pesos por la elaboración de este protocolo. Fuera de conocimiento. Sí, claro, sí, y eso es lógico, debe pagárseles, pero como nosotros consideramos que muchas iglesias no tenían ese recurso para poder establecer un protocolo de bioseguridad para su iglesia, lo que hicimos fue el protocolo que nosotros logramos establecer conforme a lo que estaba escrito en la resolución 1120. Primero lo adaptamos como iglesia, como CENFOL, pero además de eso encontramos
que el pastor Diego Galíndez también había elaborado con base en la resolución 1120 el protocolo para su iglesia. Pero también encontramos que el pastor Cristóbal Rivera también había elaborado el protocolo de bioseguridad con base en la resolución 1120 para aplicarlo en su iglesia. ¿Qué hicimos nosotros? Pues tenemos 3 documentos base. Unamos esos 3 documentos, revisémoslos y determinemos uno solo general para las iglesias en Popayán. Y dejamos abierto para que cada iglesia pueda adaptarlo de acuerdo a sus propias necesidades. Eso fue lo que nosotros logramos hacer. Y gloria a Dios que nos ha servido, porque este documento lo hemos enviado a todos los pastores que nos lo han solicitado. ¿Por qué no lo enviamos a todo el mundo? Por precisamente lo que les mencionaba anteriormente. Uno, pues por el respeto a la libertad que cada congregación tiene, y queríamos hacerlo a solicitud de la parte, es decir, si tiene el interés, si quiere que nosotros le colaboremos, con mucho gusto le enviamos estos documentos y pues para que los estudie, no es para que los copie y los copie y pegue, como se dice, y los imprima así, no, es para que los lea y los adapte a la dinámica misma de su propia iglesia. Ese protocolo son 32 hojitas, incluyendo los procedimientos de bioseguridad que se deben de tener en cuenta, los procedimientos de seguridad que se deben de tener en cuenta para la realización de las actividades de la iglesia. Quien más nos colaboró en todo esto y quien ha estado en las charlas, quien ha estado manejando este tema es el pastor Diego Galíndez. Muchas gracias por acompañarnos, pastor. Gracias. Pido excusas, se presentó a las 3 otro detalle, pero bueno, gracias a Dios. Aquí estamos a llegar. Gracias. Entonces, ya más o menos les hice un recuento normativo. Ya con el pastor Cristóbal estábamos hablando de las aplicaciones prácticas que hemos venido desarrollando en cada iglesia. Y ahora en este momento iba a comenzar a mencionarles el contenido realmente del protocolo, que lo traje aquí escrito en este borrador, que como les digo es el que se les envía a cada iglesia para que lo adapten. Y no sé, pastor, si usted de pronto quisiera comentarnos un poco qué tiene un documento, si de pronto quiere guiarse con esto. Sí, señor. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, considero que ya han hecho el preámbulo normativo, ¿cierto? Normativo. Sí. Y yo creo que sería pues importante, pues basarse en la implementación. La implementación es general y particular. General porque hay unos procedimientos y procesos que son para todos, pero digo particular especial porque dependiendo del lugar, también lógicamente todo cambia, ¿sí? Entonces, en el caso de la iglesia, ustedes van a realizar la apertura en el auditorio, ¿cierto? Ok. Bueno, básicamente pues el protocolo consiste en realizar, bueno, dentro del lugar, dentro del auditorio, manejar el distanciamiento físico. ¿El lugar tiene sillas fijas o ustedes las ponen? No las compramos. Ustedes las ponen, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Entonces, Esa es una ventaja. Sí. Sí, porque cuando hay veces son sillas de tipo auditorio es más complicado. Muy difícil. Básicamente lo que hay que manejar ahí pues es el distanciamiento de los 2 metros, ¿no? De los 2 metros que se ha mencionado. No sé si se ha hecho el ejercicio de ver cuántas sillas queden en capacidad dentro del auditorio. ¿Ha mirado de pronto? No se ha hecho aún. Todavía no se ha hecho, pero más o menos básicamente son 200, 400 personas caben arriba y abajo. A full, me imagino. Sí, a full. A full. Y con el distanciamiento no se ha hecho. No. Ok.
Bueno, ahí es importante ir a hacer, ¿no?, el ejercicio, pues no sé ahí, hacer el ejercicio allá. La recomendación es que pues lógicamente se maneje el distanciamiento, igualmente también en la parte del altar, los músicos o hermanos que van a estar ministrando pues también puedan manejar el distanciamiento. Las personas que van a estar como servidores puedan tener sus guantes, puedan tener pues su tapabocas y su careta, por lo que ellos van a estar a cargo de la recepción de todas las personas, lógicamente pues tener yo sé que ustedes conocen todo el tema, su termómetro infrarrojo. En el caso de ustedes, considero que el protocolo debe estar antes del auditorio. O sea, no, claro, porque si no es muy largo el trayecto. Sí, claro, Antes del auditorio, hacer todo esto. Y la desinfección del calzado. Me imagino que van a manejar varias reuniones. Entonces, las reuniones lo ideal es que tengan un intervalo de tiempo de una hora para que en esa hora pues se vuelva a hacer la desinfección del lugar. Es importante tener una bomba de desinfección y que las personas que se encargan de la desinfección sí puedan tener su traje antifluidos. Es la recomendación pues que se ha realizado. En el caso del pastor, no sé si va a predicar sin tapabocas o con tapabocas. Yo estoy predicando con tapabocas. Sí. Ahorita quiero probar el que tiene, a ver cómo me va con... No se ahoga. Nosotros vendemos, yo estoy vendiendo tapabocas. Sí, de los termolillados, ¿no? Sí. Los importados, sí, los que son importados, digamos, de una cosa por mayor tenemos, de esos, todos son por mayor y un precio muy económico. Sí. Le cuento porque en mi caso personal yo he podido predicar con tapabocas, pero mi esposa no ha podido cantar con tapabocas. Es que para cantar es más difícil. Claro, entonces, de todas formas, si usted maneja el distanciamiento de los 4 metros, no tiene problema en que usted lo maneje sin su tapabocas, no hay ningún problema. Yo sé que por acá el hermano maneja todo lo que son los equipos. Uno antes estaba acostumbrado pues que los equipos los manejaba todo, pues no sé, pues el caso, o muchas personas. Lo ideal es que los equipos los manipulen muy pocas personas o las mismas personas, y que este tema pues clave, los micrófonos, cuando se haga la desinfección, o que cada persona que va a manejar maneje su propio micrófono y que pueda ser desinfectado. Ajá, sí señor. En nuestro caso nosotros aperturamos con niños también. En nuestro caso manejamos el mismo protocolo para los niños. Nosotros llevamos un mes, ya cumplimos un mes que aperturamos y hemos manejado, gracias a ese, el mismo protocolo para los niños. Hemos manejado un proceso de inscripción previa a la reunión, esto con el fin de que tengamos pues varias cosas claras. Uno, el estado de salud de las personas que van a asistir. En mi caso particular, yo le dije a algunas personas que no asistieran, ¿sí? Quizás porque han tenido cercanía, casos, o quizás porque algunos dicen, no, yo tengo una tos, pero pues no es COVID, pero tengo esa tos. Digo, no, pues en este caso pues queremos ser muy cuidadosos. Yo sé que ustedes tienen todo eso súper claro, pero entonces yo sí recomiendo que se haga la previa inscripción. Y también para uno saber, porque qué tal que tengamos 50 sillas y nos lleguen 100. Entonces para manejar esa... Solamente son 50 personas para ahora. No se puede más, ¿no? O un 30%. Sí, normativamente se puede dar manejo, ¿no? Sí, se puede manejar conforme lo que les habíamos dicho. Si se garantiza el distanciamiento de los 2 metros entre personas. Por lo menos mire, yo ahorita pasé por Campanera por la mañana y en Play Point ya habilitaron Play Point, que es para niños. Y el aforo me quedé aterrado, que el aforo dice que son 83 o 82. Por el área. Pueden entrar y son niños. Sino que mire que para el sector comercial incluso redujeron el distanciamiento. Entonces se puede hacer, pero siempre y cuando se garantice el distanciamiento. Si hay ventanas, puertas, todo debe estar abierto. No podemos tener puertas cerradas ni ventanas cerradas, todo abierto. No, tampoco el manejo de aires.
todo tiene que tener pues una circulación. Bueno, yo sé que en el tema de nosotros las iglesias pues somos muy afectuosos, ¿no? Somos muy, hoy me tocó aprenderlo a la fuerza porque uno siempre se acostumbra a que el abrazo, que el saludo. Entonces esa parte pues toca por ahora evitarla. Omitirla. A mí me ha tocado manejar otros para la cercanía, pero mire que nuestra experiencia ha sido muy especial. Eso, ¿cómo ha sido la experiencia? Sí, mire que yo he hablado con muchos pastores amigos. Tuluá quizás fue de las primeras que aperturaron, entonces hablé con ellos de Cali, algunos otros de Buga, y cada uno tiene su propia percepción, ¿no? Lógicamente es distinto, porque es usted va a ver la gente separada, pero la verdad ha sido una experiencia muy bonita. ¿No han sido muy fríos los servicios? No, me decían eso. O sea, precisamente me decía un pastor amigo que él notaba, bueno, eso sí, es que la gente se le olvidó hasta aplaudir hay veces, ¿no? Es que no hay que negar que esos 7 meses aproximadamente la gente pues... Sí, claro. Sí, o sea... Muchos se desconectaron. Sí, es que realmente, oiga, hay personas que quizás llevan 6, no digo que todos, pero no es generalizar, pero quizás un porcentaje lleva 6 meses sin aplaudir, sin cantar. Se acostumbró a sentarse y ver el video, pero no digo que todos, vuelvo y repito, pero quizás, claro, o sea, de pronto no todos, pero hay un porcentaje que quizás sí, pero eso, mire que ayer por lo menos tuvimos una reunión muy bonita, entonces eso se va como volviendo a romper, eso es como volver a comenzar. A despertar. Sí, es como, para mí ha sido como volver a comenzar. Pero es muy especial, los testimonios, las experiencias son muy especiales. Uno esperaría que uno aperturó y todo el mundo quiso ir, pero quizás en algunos por motivos de salud no van a ir. Quizás otros, Por temor. pero quizás otros por comodidad. Mire, yo me di cuenta este fin de semana, varias iglesias de las mega iglesias de otras ciudades sufrieron tanto con la apertura que este fin de semana no transmitieron, cortaron transmisiones virtuales porque mucha gente ya no es que no por salud, ya fue que le gustó más en la casa. Sí, y entonces, porque es que es un tema, ¿no? Cuando alguien dice, por ejemplo, porque es que si se da cuenta, yo ayer por lo menos todos los domingos me voy a la parcela. Y eso los restaurantes están así. Sí. Lácteos, por ejemplo, ahí sí no hay nada de distanciamiento de nada. Allá la fresa también. No, es que yo estaba aterrado ayer. Dije que ayer llovió tanto en la tarde y igual eso estaba lleno. Entonces yo siempre, y cuando hablábamos con los pastores, siempre hemos velado porque el lugar de culto sea un lugar seguro. Nosotros no hemos alterado ni una sola norma. Es más, nos hemos exagerado en algunas más. Velando porque somos iglesia y lógicamente debemos dar el ejemplo y tenemos esa responsabilidad social. Entonces en nuestro caso también manejamos el aforo que se nos permitió. Hay que tener allá también tapabocas, tener todo el tema de los insumos, eso se acaba en un 2x3, entonces tener como todo ese tema de insumos allá listos, preparados. Un stock, sí, tener los baños, por ejemplo, no conozco los baños del lugar, eso es importante, no se nos puede olvidar el tema de los baños. Los baños deben tener también toallas desechables, deben tener jabón y deben tener papelera de pedal. Eso es como el tema con los baños. Hay que tener en cuenta lo de los baños para tenerlo presente ahí. Y, perdón, ¿y en las papeleras hay que meter una bolsa? Que hagan en la casa, por favor. No, pero que se vayan bien. No, sí, perdón. Eso es una recomendación, pero a ustedes, salud pública, les va a requerir las papeleras. Y dentro de la papelera, como que es de pedal, debe tener una bolsa. Para que la persona que va a hacer aseo lo que tiene que sacar es simplemente la bolsa. Es que es pensando en eso. Es pensando en el servidor que va a ir finalmente a realizar su... Y lo están exigiendo, ¿no? Es que ya acordamos que el miércoles me llegan a la iglesia, ¿sí? Pero me llega salud, no me llega gobierno. No, bueno. Salud está haciendo la visita. Salud. ¿Usted ya tiene todo el protocolo? Sí. Sí, ya. Y yo el hermano me ganó. ¿Cuánto le caen a usted aquí?
No, poquiticos, 24 me quedan centavos. Claro, porque ahí están un poquito. Sí, 24, pero en la parte de atrás ahí tengo el espacio, hay escuela bíblica de niños, no la vamos a servir o a abrir, entonces podemos ubicar los ancianos. Ah, claro. Ahí podemos ubicar ancianos, porque nosotros tenemos ancianos dentro del templo, y los ancianos no los voy a meter al templo, los voy a dejar afuera en el patio, pues, donde hay mejor iluminación y ventilación. Son los primeros que quieren estar. Con una pantalla. Ahí dije una hermana, le dije, hermano, usted tiene que quedarse, no, yo le abro la puerta a ustedes si quieren. Digo, no, yo le abro la puerta a ustedes si quieren. Y son las que están, ya van a abrir. Pero qué bien, ¿no? La verdad, para el tema virtual ha sido una experiencia y un campo que no podemos perder, porque ya se ganó mucho. Pero más sin embargo, mis hermanos, pues como estar aquí entre nosotros, o sea, es una bendición poder uno congregarse y yo personalmente, sí, eso, sí. Por ejemplo, ¿esto se puede hacer? No. Estamos violando la norma. No, la idea es de que todo. Si nos viéramos de dos en dos, ya iríamos allá abajo. Por ejemplo, por lo que el lugar es cerrado y todo lo demás. Entonces, al máximo se debe hacer toda la parte toda esa parte de ahí. Pastor Diego, o sea que Señor, por ejemplo de los retiros se puede también hacer con todos este tipo de protocolos. Con el protocolo. Todo. Sí. O sea que las normas se ajustan a cualquier evento. Exactamente. Si uno quiere hacer un evento público también lo mismo. No están públicos no. Eventos públicos. Como eventos públicos no, como conciertos, Sí, como Culto al aire libre. O una digámoslo así, como un servicio al aire libre. No, no están autorizados. Perdón, hay que pedir permiso de la Secretaría de Gobierno ¿Y eso no lo da? y eso tiene otro manejo por allá. Claro. Y, ¿No lo da? no, y está supeditado el permiso a la conservación del distanciamiento físico, pero ya no somos nosotros los que vamos a estar garantizando el distanciamiento físico, sino que son ellos los que van a hacer el control de si se está garantizando o no se está garantizando. Entonces, por eso, por ahora, ni en la normatividad nacional y tampoco en el decreto municipal se establecía permiso para eventos públicos. En un hogar de paz, eso tampoco se puede hacer. Sí. ¿O sí se puede? ¿En un qué? en una casa. En una casa hogar de paz. Lo que pasa es que, O de oración. por ejemplo, ahí entra ese punto, o sea, la policía no se le va a meter, por lo menos ahorita aquí. O sea, pero lo que pasa es que en una casa como aquí estamos, va a ser muy complejo cumplir los protocolos. Sí, es muy complejo. Entonces, y en casa de todas formas uno pues se quita su tapabocas, no está todos los elementos de las manos, que los pies. Entonces, aunque no hay una prohibición normativa, sí hay unos elementos de riesgo que pueden estar dentro de las... Es más, si usted se da cuenta, la mayoría de los contagios han dado en cumpleaños, en eventos familiares. Es que Claro, porque uno en la casa pues ya uno se quita, pues para comer, uno se quita su tapabocas, es más relajado, entonces es Miren, por eso. Recuerdan ustedes que al inicio de esta conversación decíamos que nos cambiaron el sentido de la responsabilidad. Ya no es el gobierno el que nos va a estar apretando para que cumplamos un confinamiento, sino que nos traslada esa responsabilidad a nosotros como personas. Entonces, precisamente allí está. Claro, en una casa no se nos van a meter, en un hogar de paso no nos van a violar pues esa privacidad en el hogar, pero depende de nosotros garantizar incluso que se cumplan esas normas de bioseguridad. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos hacer un retiro espiritual, digámoslo así, en una finca, ¿eso se puede hacer? ¿Eso lo permite la ley? No. Podría hacerlo, debe garantizar el distanciamiento en las charlas, pero además de eso, debe garantizar habitaciones también igual con el distanciamiento para las personas. Es decir, por ejemplo, anteriormente nosotros hacíamos los retiros, supongamos el retiro de hombres, entonces colocábamos en una sola habitación unos camarotes y ahí dormían 4 personas, 5 personas, ya no se puede. Tendría que ser una o máximo 2 personas siempre y cuando aún
esté separado, No se puede. Pero no se Ojalá- necesita ojalá- sacar un permiso para ese No, tipo de no cosas. lo- O sea, no se lo- puede hacer siempre y cuando se cumpla con la norma. No, y el problema es la responsabilidad. No es que uno lleve, escúcheme, si llevamos una uno de ellos de los encuentros sea asintomático y todo y se nos llegue a contagiar. La responsabilidad es muy Perdón, le grande. hago una pregunta, porque usted habla de casa de paso. No, De paz. casa de paz. Ah, de paz. Casa de paz. ¿De qué? De paso. Nosotros llamamos hogares de paz. Ah, ya. O sea, lo que llaman las células. Eso. ¿Qué de los viejitos? El tapabocas, el tapabocas. Ese es de los viejitos del Antiguo Testamento. Miren, jóvenes, bonitos, guapos, hermosos, ¿verdad? Se jodieron, mano. Mire que en esas células, ¿por qué nosotros no hemos querido reactivar? Porque nosotros sí trabajamos con movimiento celular. No lo hemos querido reactivar precisamente porque si aún nosotros estábamos invitando a que se limiten las visitas entre familiares, más aún queremos limitar las visitas entre personas que no son de la familia. ¿Por qué? Porque es que, listo, usted hoy viene a mi célula, pero yo no sé usted de dónde viene, ni con qué otras personas ha estado. ¿Dónde estaba? Sí, es complejo, ¿no? Y más que los grupos de paz o casas de paz son en las noches. Cuando la gente viene pues de su trabajo, viene del banco, viene de mercar quizás. Entonces es un tema, personalmente nosotros sí, ese sí no lo hemos iniciado todavía. En el caso personal nosotros arrancamos los domingos únicamente. Todavía no hemos hecho ni los miércoles ni ningún otro. O sea, seguimos de lunes a sábado virtual. Y aperturamos los domingos por ir un tema gradual. Por ir gradualmente otra vez como aperturando. A ver qué más de pronto tener presente dentro del protocolo. Sí, a mí me impactó, por ejemplo, hace como 2 semanas que estuve en la clínica La Estancia, tenía que entrar y no había ingreso. Y yo digo, ¿y por qué no dejan ingresar? No, ¿Tiene es que azúcar? van a trasladar, decía, van a trasladar a un coach por el pasillo, lo van a subir a hacer un examen y lo van a volver a bajar. Nadie pasa ni por el corredor, ni... Yo decía, uy, guau. No, es que el protocolo el es extremo del sí. clima, o sea, no nada, o sea, cerrado totalmente. Bueno, hay otro punto dentro del protocolo, ya que menciona esa parte, y es que el protocolo, el decreto 1120 habla de un lugar de aislamiento, así le sí, llaman. señor. Ese lugar de aislamiento a ustedes les queda muy fácil hacer. Por ejemplo, que ese lugar de aislamiento llegó el hermano X y el hermano X le marcó el termómetro 38. O de pronto Dios no lo quiera, dentro de la reunión pues se mareó, bueno, algo le pasó. Entonces la norma nos habla de un lugar de aislamiento, es una carpa o un lugar distanciado donde estén 2 sillas, nada más. Ahí no ven que nada más, y esa persona se lleve allá, que es como en el caso de que llegó alguien con temperatura, o que en la misma reunión alguien, que tengamos una zona de aislamiento, le llama así la norma. O sea que si alguien llega a la iglesia y sobrepasa la temperatura, venga papito, me puede ir usted para allí. Tiene que ir ahí y nosotros como iglesia tenemos que aislarnos, sí, tiene que llamar de pronto. Exactamente. Activar la notificación. ¿Y eso cómo se activa eso? Hay dentro del protocolo, dentro de esto. Perdón, escuchemos lo que dice el hermano. Porque esto lo va a suceder. Yo imprimí Y el el problema doble, es que algunos no ¿qué? van a Papel de estar- no van a reciclaje. estar de acuerdo porque hay muchas personas que no van a- Espérame, ya te lo que ubico. se notifique, No, ¿no? es No les gusta. un tema complicado. Bueno, este tema es un tema. Es un tema complicado. Mi hija trabaja con esto del COVID y es un tema complicadísimo. Aquí, porque mucha líneas de gente que no atención. tiene que Dentro de la, por eso yo le quisiera dar como una indicación a los pastores, que puedan tener una carpeta donde puedan tener la documentación. Recomendación que no sean ustedes los que la tengan, porque quizás ustedes van a estar predicando, hablando, entonces que una persona de toda su confianza y que sepa la normatividad. El problema es que hay veces, si va X personal de policía o hay veces no saben la normatividad nuestra, de nuestro sector. Sí. Entonces alguien que la conozca y que en ese caso, por el caso que me pregunta, dentro del protocolo hay una línea de atención. Dice, por ejemplo, en caso de
aquí se línea de atención. En caso de tal, llamar a este número de celular, ¿sí? Entonces se hace una notificación pues a esa línea del caso que se está presentando. ¿Y si la persona no quiere? Bueno, en ese caso yo creo que debemos de darle manejo nosotros mismos. Lógicamente la intención pues no es como afectarla. Sí, yo creo que eso es muy pues Dios quiera que no se presente. Dios nos permita, yo quiero pensar que no se va a presentar. Pero en el caso de que se presente, a mí personalmente, yo no presionaría nada. Si el hermano dice, no, yo me retiro, yo le digo, hermano, pues retírese. Bueno, yo no lo dice ni la norma ni el Señor, lo digo yo. Hay que poner un sticker en la espalda apenas de vaya. Sospechoso. Entonces, ¿Es una carita roja ya? Sí. Sí, una calavera así. Un ordinario. Pero mire que estos protocolos hay que verlos de la buena manera, porque si uno los empieza a ver de la mala de una manera se va a complicar la vida. Entonces yo digo al hermano, no nos compliquemos. Hasta pasó por lo de las manos, su temperatura, se limpió los pies y entremos. Dije que nada nos quite el gozo de reunirnos. Yo usé el texto donde dice que yo me alegraré con los que dijeron, la casa del Señor iremos. Les vamos a llegar alegres, con acciones de gracias, que el protocolo rapidito lo hacemos bien, pero alegrémonos, para uno como que no desanimarse con eso y todo lo demás. Pero bueno, en un caso que se desmaye alguien, entonces que alguien tiene que estar preparado. Sí. Pues tiene que tenemos que llamar a Iván así. Ivancito, era usted. De hecho, antes de esto no me va a meter allá, papito. No solamente por el COVID, sino desde antes incluso se pedía que nosotros tuviéramos nuestro plan de atención de emergencia. Y en ese plan de atención de emergencia está descrita la situación que usted plantea. ¿Qué hacer nosotros para atender a una persona en esas Por lo menos mire que lo que el pastor dice, eso es clave. Mire que, bueno, aunque no se dejó, no está normativamente exigido el tener un plan de emergencia, entonces, pero yo considero a nivel personal de que debe tenerlo. O sea, así no le exijan tener un extintor, por ejemplo, tener un botiquín, o sea, eso es básico. Pero Salud Pública sí lo está pidiendo. Claro, sí. Bueno. Sí, claro que lo sigue. Yo ya coloqué la camilla y el botiquín. Y mire que eso, uno dice, eso es por el bien, pues Dios nos guarde, pero un extintor, los equipos, por ejemplo, son equipos, eso puede llegar a fallar. Quería decirles de que es importante tener de pronto un video. ¿O ustedes piensan aperturar este domingo? No, se demoran un poco. Apenas estamos en sí. Cuando determinen la aperturar, que puedan la gente prepararla. Yo por lo menos a la gente le recomiendo, mire, si usted se va a congregar a las 8 de la mañana o a las 10, pues antes no vaya a mercar, báñese en la casa, directo al templo, terminó de ahí y directo a la casa. Y yo les recomiendo, y dúchese y cámbiese, ¿sí? Para que la gente yo hice como un video donde la gente le expliqué desde casa cómo tiene que salir. Entonces báñese directo al lugar de reunión y luego también llegar a casa. Yo por lo menos llego a casa y yo tengo que volver a ducharme, cambiarme de ropa y todo lo demás. Entonces, esa recomendación. No sé los pastores, nosotros manejamos los niños. Y yo por ahí tengo las fotos y los manejamos con un poquito más de 2 metros y en la mesita. Para nosotros es la mesa. Ellos no están, cada niño tiene sus propios cuadernos, su propio, exactamente. Los profes sí tienen su careta, todos. Ellos sí están más armados. ¿Cuántos niños tienes tú? Pues por reunión, por lo menos ayer en la reunión de las 10 tuvimos 20. Ese ha sido el máximo de niños por reunión.
por nuestra... Nosotros tenemos muchos niños. Claro, en el caso de ustedes que ya de pronto sean más niños, y no, y es más complejo por el lugar. No, y lo que dice el profesor, por lo menos yo pienso que debemos ser sabios los niños, dejarlos en la calle. Sí, por ahorita. Sí, Por sí. ahora, no, por ahora, ¿no? ¿verdad? Sí. De pronto tú ya tienes, no, pero Sí. no, y nosotros acá mejor, que ya sabemos lo que estamos No, hablando. que puede que, perdón, lo que pasa es que la población que maneja el hermano no es la que yo manejo y la que maneja usted. Claro. Ya son otras Sí, condiciones. sí, sí. Sí. Es- Y perdón, y además para abrir la escuela dominical se requiere hacer una inversión, lo que dice el hermano. Yo Lo en mismo verdad al doble. No, claro, Ujú. yo no tengo mesita por niño. Y mire que y en el auditorio básicamente es eso, o sea, tener todo muy bien organizado, muy bien. Yo les digo a todos, desde el mismo equipo de trabajo llegar y su tapabocas, su desinfección de manos, tener todo bien, su careta los dos que están en la entrada o tres como lo consideren. Yo creo que en esta parte hay que ser muy efectivos en los servidores que vamos a colocar. No pongamos tantos servidores. Pongamos los que realmente se van a necesitar. Lo mínimo que se puede. Es El Lo tema, mismo en el grupo de alabanza, lo mínimo que podamos. Sí, el tema de limpieza de baños y todo, ¿cómo sería el proceso ahí? de limpieza de baños. Sí, o sea, una persona entra y toca desinfectar. Sí. Sí, claro, después de cada Con servicio. cada persona. sí. No. Después de cada reunión. Después de cada reunión. Después de cada reunión. En el intervalo de la reunión. Baños y Recuerden que Sí. primero es el aseo y luego la fumigación. No El es porque usted fumiga y luego pasa el trapero, pues no hacemos nada. Primero se hace el aseo y luego se fumiga y se deja el espacio. Cuando hay una hora de intervalo entre culto y culto, pues pasa el olor del sí. Es muy fuerte el olor. No, que está bien diluido. Sí, mire que ahí ¿cuáles son los elementos de aseo? Normal, o sea, lo de aseo, pues lo normal, el jabón, el límpido, eso normal. Pero como tal de lo del protocolo, usted tiene que tener su gel antibacterial, tener para desinfección del calzado el amonio cuaternario. Amonio cuaternario. Y con ese mismo se hace la fumigación. La aspersión. Con la bomba de aspersión. La misma cantidad y todo. Sí, señor. Sí, ya de acuerdo al aparato que usted maneja, hace la preparación. Un centímetro por un litro de agua, ¿no? Sí, ese es el. Es que eso es dependiendo de la concentración. El que venden en El demonio ayer se llama. El demonio. No, y rías el decreto que cobija todo es el 666, ¿no? Dios mío. Sí. Cuando les comenté, yo pensé que me iban a decir algo, pero no. Ese es 666. No, es en serio. Eso es una locura. Ese es en Perdón, yo serio. me sugiero porque como para puntualizar, yo me voy a retirar. Puntualicemos cuándo van a hacer ustedes. Primero la ubicación de la silla, ¿cierto? Y después ya vemos cómo se van a marcar. Pastor Diego, Esta mañana estuvimos en. Tengo ese otra foro. preguntita antes de terminar ahí. Dice, el tema de la vigilancia, ¿hay alguna persona de autoridad que nos tenga que estar vigilando o algo? No. De todas formas, la autoridad, que es por ejemplo la policía o cualquier autoridad, Le pueden llegar. en cualquier momento puede llegar. Pueden llegar. Entonces, por ejemplo, ahorita no se necesita un permiso para que usted aperture, pero sí todos debemos cumplir con todo el protocolo. Puede ser que en algún momento, aunque ya se habló que posiblemente, pues que la verdad no... Que lo que íbamos a hacer era programar la programación. visita con el pastor. Bien. Desde Secretaría de Salud o desde Nosotros Secretaría de nos van a Gobierno llegar. los van a llamar para programar con ustedes la Una visita, agenda. porque lo que se trata es de hacer acompañamiento en el cumplimiento de este Eso. protocolo. Sí, claro. Pero eso es el acuerdo. Sin embargo, la Policía Nacional y las autoridades de sanidad son libres de manera oficiosa realizar Bien. la Y visita. dispensionar. Perfecto. Ujú. El tema de, por ejemplo, ¿se puede vender comida? No. Eso sí, Nada de eso. Actividades no. eso sí. Nada de Ni eso. cafeterías ni restaurantes pueden estar. El tema del dinero se tiene que desinfectar. Ahí usted toca un buen punto. Antes estábamos, bueno, no sé cómo lo hacían, pero uno saca pues, los alfolís o todo. No, lo que se recomienda es que esté un alfolí. Sí. En la entrada. Un alfolí en un punto estratégico. De paso. Y dentro de los anuncios se comparte la palabra y todo, y se diga que en cualquier momento las personas no van a hacer fila, sino que al momento de llegar
en un momento de la reunión misma se paró o al finalizar puede depositar su ofrenda. O sea, el Pero no- ideal. Ajá. Pero sí. no hay que desinfectar el billete ni nada. No. Solo se hace. El ideal, ¿cuál sería? Cuando entra. El ideal es que cuando ingresa la persona, al momento de trasladarse a la silla que le corresponde, Queda en la ruta. pueda depositar su... Ya por adelantado. ¿Para qué? Porque como les decía al comienzo, queremos limitar que las personas se paren, se muevan aún dentro del Es mismo un recinto. tema de cultura. Entonces dejar de pronto los sobres y que la gente se lleve sus sobres a casa y Ya cuando regrese. regrese a su culto, pues lleve la honra. De las entidades que nos van a visitar, si alguna no cumple el protocolo como es el tapabocas, no se dejan ingresar totalmente, ¿no? A la persona, O sea, por ejemplo, las entidades, digamos la policía, que porque ha pasado, no va a entrar con tapabocas, entonces Todos. No. Todos tienen que... Mire, no tenemos algún ellos- decreto nosotros como iglesia o como institución. El mismo decreto, el 666, ese se le aplica. Se lo aplico, Se le aplica. 66. Pero es decir, todo está en el manejo que se le da. Es decir, bueno, listo, usted viene a hacernos la inspección. Por favor, ¿dónde están sus elementos Mire, de mire que seguridad? yo no Oiga, creo, ¿y ahí dónde está el no punto creo- de la vacuna qué? sí, no creo que pase, pero sí es bueno tener por ejemplo una carpeta Exacto. donde esté este protocolo y la persona que lo tenga lo conozca. Eso. Y también puedan tener, si es posible, Claro. el comunicado del Ministerio del Interior donde nos da la viabilidad de aperturar y también puedan tener la representación legal de la iglesia, si la pueden tener ahí. Pero es que yo considero que es mejor tener uno como todos sus papeles en norma, Sí, por claro. si llegan a preguntar algo. ¿Se debe grabar quiénes están en la iglesia? No. ¿Quiénes están sentados? Si quieren hacerlo, sí, Si pero si quieren. no, eso hace parte de la intimidad de... Tarea que usted dice Este. es la ubicación de las sillas en el sector, el Sí, lugar, para y cuándo, allá. a alistarlas para las entradas y salidas, Sí, todo eso, hacer en toda la ruta. la ruta, sería eso, no queda en el lugar. Mire, Eso pongamos, sería demarcación. CEFOL tiene una ventaja muy grande, que uno es que el auditorio es rectangular y tiene 4 entradas. Hoy acordamos 4 puertas, perdón, acordamos una Hoy puerta de estuvimos ingreso allá, y 2 de salida, Estoy No, organizando, Cristóbal Claro. me acompañó Pero allá. acá tenemos una nomás. para ambas cosas. Claro. Así es. Entonces, y ahí sí hay que pedirle a la gente. Por ejemplo, Sí. ahí qué bueno que el pastor dijo eso. Recomendación, que el que llega primero, no que llegó uno y se sentó aquí y luego se sentó allá, no. Llegué y me senté de la primera fila, voy llenando, en Este orden. es el problema, la gente. No, pero mire que debe culturizarse. Todo eso Y mire, la enseñanza que se les y la entrega. salida es al contrario. Sí. Salen de atrás. El último que llegó es el primero que sale. Pero me parece bien la de numerar la silla, me parece bien porque ya con el código uno ya llega y sabe a qué silla le va. No, y nuestra entrada es grande, entonces podemos dividir. Una entrada y Hermano, otra perdón, salida. allá la bautista tiene solamente una puerta, un portón. Entonces yo qué hice, coloqué un cono al frente y un cono atrás. Por un lado entran y por otro salen. Sí, claro, sí. Eso es observar, sí. Tómenlo así. Gracias, muy amable. Quisiera Empiezan de atrás para adelante. rápidamente, así de manera muy rápida, mientras ustedes Gracias. comentarles cuál es el contenido del protocolo. Queremos hacerlo muy rápido, de manera muy rápida, para que ustedes miren el contenido del protocolo, del texto, perdón, del protocolo, y que en la misma forma el equipo que usted vaya a preparar o que usted vaya a seleccionar para ser preparado tenga el conocimiento de ese protocolo, pero además de eso tenga el conocimiento de la normatividad que inicialmente se les mencionó. Ese protocolo, ¿qué contiene? Contiene primero una justificación, el por qué estamos haciendo ese protocolo. Okay. En segundo lugar, contiene quiénes van a ser responsables de ese protocolo, quiénes van a ser las autoridades responsables. Entonces, allí va el pastor, la pastora y el equipo que está delegado. Los grupos de apoyo de los profesionales. Tiene también una parte que es la descripción del templo donde se va a hacer la reunión o del sitio donde se va a hacer la reunión. Medidas,
El la aforo. ubicación, el aforo que puede llegar a tener. Por eso es importante lo que dice el pastor Cristóbal, determinar cuántas sillas nos van a caber ahí. Otro de los aspectos que se tienen en cuenta es describir básicamente cuál es el protocolo que vamos a usar. Hay una parte en este protocolo que es las excepciones a qué personas no pudieran entrar en nuestro servicio. Y allí básicamente lo que nos dice es la persona que esté con temperatura mayor, con una sintomatología susceptible de COVID. Eso es. Porque ya no tenemos la restricción de las edades, pero sí, como lo decíamos hace un rato, sí es bueno asumirlo como una responsabilidad de nosotros, un refuerzo en la protección para estas personas. En ese protocolo nos describen los síntomas, además de eso, que nosotros debemos estar pendientes para que si de pronto se presentan en una persona que ingrese en nuestro servicio. ¿Qué hacer en cada caso de esos? Aquí también tomamos en cuenta las medidas para la salida y para regreso, para la salida de la reunión y el regreso a los hogares. Son recomendaciones que se hacen para regresar a la casa, las medidas de intervención para prevenir el COVID. Aquí contiene también el lavado de manos, cómo se debe realizar, dónde se debe realizar, qué elementos nosotros debemos de tener presentes para eso. Nos dicen, así como nos enseñaban, cuál es la forma técnica de lavarse las manos. ¿Ya? 20 segundos. Además de eso, nos habla de algo muy importante que lo hemos mencionado aquí de manera muy práctica, y es el distanciamiento físico que debe haber entre nosotros, los elementos de protección personal que debemos tener y que debe tener cada una de las personas que se congregan con nosotros, como son, por ejemplo, el tapabocas, el manejo, cómo se debe manejar el tapabocas. Eso es fundamental. Eso debe hacerlo, la persona que está en el ingreso debe velar por eso. Si no tiene porque hay tapabocas que no son tapabocas, o sea, que no son los apropiados, entonces la iglesia debe suministrar, en el caso del que no tenga el apropiado o no tenga, suministrarle su propio tapabocas e indicarle su uso correcto. Como no cargando aquí la papada, ¿no? Sino puesto. Sí, no, serio, porque muchos lo cargamos ahí, entonces puesto. Nos habla también de algunas medidas específicas, tanto para la prevención del contagio, y además también para la contención, lo que nos dice la norma. Y hay algo que es bien importante aquí, que es la descripción de los procedimientos que vamos a utilizar, cómo se va a realizar el procedimiento de limpieza, cómo se va a realizar el procedimiento de lavado de manos, cómo se va a realizar el procedimiento de la desinfección del salón. Todo eso lo tenemos que describir. La preparación de las mismas soluciones desinfectantes tiene que estar escrito aquí en el protocolo, porque eso va a ser materia pues de evaluación en dado caso por parte de Secretaría de Salud. Aquí también están los equipos y los insumos que la iglesia debe tener, como por ejemplo los tapabocas, unos tapabocas extras, no porque tenga que suministrárselos a todas las personas, sino porque si llega alguien pueda darse. El alcohol glicerinado, las caretas o pantallas, el hipoclorito de sodio o límpido, el termómetro infrarrojo, la estación de desinfección, y sobre todo establecer unos números de teléfono y unos correos electrónicos donde se puedan notificar las observaciones que se presenten, y además contar con los números de atención COVID que los suministra la Secretaría de Salud, y eso es general para todos. Aquí está, por ejemplo, aquí en ya está escrito el número de teléfono de la Secretaría de Salud, donde se reporta, pero además de eso donde se hacen las consultas respecto al COVID. Bien,
ese es el contenido general de este protocolo, que como les decía, se les está entregando a todos los pastores que lo soliciten para que pues, lo puedan adaptar, o pues si de pronto tienen las personas, los profesionales que le ayuden a realizar ese protocolo, pues mejor todavía, porque esto, como lo decíamos con el pastor Diego y con el pastor Cristóbal, es un documento base. Este no es el protocolo que la iglesia va a tener, es a partir de este lo adapta para sus necesidades propias. Perdone, que si usted gusta, Juan Carlos, le sugiero que si quiere ustedes dos o con el equipo de trabajo básico de ustedes, nos reuniéramos en el templo bautista. Allá mismo podemos sentarnos ya y ver cómo está señalizado y conocer todo, porque ya yo estoy ajustado. Inclusive el mismo miércoles, este miércoles a las 9 de la mañana me llega salud. ¿Este miércoles? Sí, me llega salud a las 9 de la mañana. Ellos no pueden ordenar cerrar el templo, porque si hay algún faltante, algún problema, eso se llaman hallazgos y para nosotros son recomendaciones. Entonces ya con ese documento, como es que yo tengo la casa de paso adentro del templo, allá atrás, entonces por eso yo tengo lo de salud y fuera yo tengo los comedores. Entonces tiene que ir salud primero. Entonces, si ustedes gustan, podemos encontrarnos allá. Simplemente para que vean, eso no tiene ningún sentido, ¿cierto, hermano? La diferencia que hay es del tipo de señalación que vamos a utilizar. ¿El miércoles a qué horas pasó? Yo la visita me llega a las 9 de la mañana allá. ¿A esa hora le llega la visita? Sí, pero ustedes pueden ir por la tarde o nos ponemos de acuerdo. ¿Podemos estar a la hora de la visita? Sí, ¿por qué no? Ya. Es que primero eso no es cosa de otro mundo, eso es público. Y lo que hacen los hermanos, ellos no pueden llegar a imponernos cosas que no aplican. Pongamos un ejemplo, que lleguen a pedir cámara de comercio. Nosotros no somos ni cantina, ni almacén, ni taller. Entonces la gente que llega muchas veces desconocen la normatividad, pero en este momento ellos están bien informados al respecto, ¿cierto? Ya están bien informados, están bien documentados, pero no sabemos qué tipo de persona nos va a llegar. Entonces la oficina, pongamos, no es solamente el templo. Si usted tiene, digamos, salones de escuela dominical, téngalos listos. Ahora, si no va a abrir para niños, pues no va a haber, solamente el servicio. Eso es lo que nosotros hacemos. Listo. Entonces, una pregunta para el pastor Diego. Pastor Diego, ¿cómo se hace el registro para los asistentes? ¿Lo hacen manual, lo hacen virtual? Bueno, en nuestro caso lo hacemos virtual. Lo hacemos a través de una línea WhatsApp. Se inscribe a la línea WhatsApp. En nuestro caso, cuando usted se inscribe, automáticamente le llega una encuesta. Por WhatsApp también. Entonces es muy práctica la diligencia, la encuesta, y ahí se le confirma el culto al cual va a ir. 8, bueno, no sé qué los horarios, 8 o 10 de la mañana. Ahí a veces se podría asignar también el número de silla que le correspondería, ¿no? Sí. No, en mi caso particular, nosotros manejamos un software de membresía. Sí. Entonces a la persona que confirma su cupo le llega un código al celular, un código QR. Entonces el ingreso al templo, solamente el servidor tiene su camarita y ya le dice que está efectivamente inscrito y tiene determinada silla. Pero el software lo hace. El software lo hace, pero es elemental, o sea, es por WhatsApp una inscripción y decirle, y que la persona que va a estar en cargo pues tenga como decir, tenemos 50 sillas, ya ocupamos 39 o 40 y ya cuando digan, no, pues ya llenamos la reunión de las 10, pues siga con la siguiente. Pero sí es bueno la inscripción porque en el caso dado, de pronto hay el tema, porque no puede haber aglomeración de personas. ¿Qué se recomienda? Que se termine la reunión y pues nos despidamos, pero no nos quedemos como de montonera como lo hacíamos antes. Exactamente, porque porque sería bueno también para saber exactamente que se llene el cupo, digamos, de los 50 que hay. Y así mismo eso, para que la gente que ingresa afuera tampoco haga ese tumulto de gente. Es que hay una hora de diferencia entre la salida y el ingreso.
Eso, Una no hora. es exactamente para eso, entonces, pero me parece muy bien el sistema que lo manejan a través de WhatsApp con el código. Sí, con WhatsApp es súper Me práctico. gustaría ahora que Más por favor nos práctico. explique ese Listo, situación, sí, señor. Y, Es Sí. más práctico y todo. y no, Sí, eso, para por poder registrarse. WhatsApp, eso, por WhatsApp y le llega la encuesta, la gente la llena. Por ejemplo, el único día que se llena la encuesta es el día que, o sea, bueno, aunque después de 15 días pues es bueno volverlo a hacer. Ujú. Pero digamos que el primer día es donde más datos se van a pedir. Ujú. De resto ya Claro, luego ya es como, manejan el código. ajá, sí señor. Permítame, yo le termino con esta sugerencia. Es una sugerencia muy respetuosa, pero de orden muy práctico, y lo ha mencionado el pastor Cristóbal, lo mencionó el pastor Diego. Y es que organicen una carpeta con los siguientes documentos. Uno, el protocolo de bioseguridad que van a aplicar en sus actividades. Segundo, la documentación de reconocimiento legal de la iglesia, si la tiene. Tercero, la resolución 1120 y el decreto 1168 del 25 de agosto. Con esos 4 documentos que les estoy mencionando, es suficiente para que el personal, el equipo que usted haya preparado, tenga el conocimiento para que dé respuesta a las inquietudes que se puedan presentar en el momento en que lo requiera la autoridad, ya sea de salud pública o la autoridad policial. A las mismas personas. O la misma gente también. Sí. Entonces, esas personas van a tener acceso a esa carpeta que usted la va a tener disponible para que no sea ni el pastor ni la pastora los encargados de atender la visita, porque en algún momento pueden estar ocupados. Si están desocupados y van a atender la visita de los organismos de control, mejor. Pero si no, el equipo que usted ha seleccionado y que le vayan a colaborar, el equipo de apoyo, con este material queda suficientemente preparado para poder responder las inquietudes que se puedan presentar. Correcto. Entonces, eso sí, pues es una sugerencia muy respetuosa, pero yo sé que va a ser Genial. de un valor práctico muy, muy grande. Bien, gracias. Usted nombra un gerente y los 2 o 3 líderes que tenga ese gerente. Y ahí Sí, para yo abajo, nombro un coordinador, digamos, de todo. un coordinador, Él maneja sí, todo. que Y un maneja. asistente también. Y tenga los que van a profesional. estar en el culto, por amarse en quién va a estar en el culto. Supongamos que llegaron a pasar revista. Eso no es del diablo, eso es un procedimiento normal. Sí, porque es que mucha gente es persecución de. Entonces, es eso, no más. Ahí lo convertimos. No, y nosotros como pueblo cristiano tenemos que darle Claro. testimonio y ejemplo en ello. Claro. Si no- Es lo primero, sí. Sí, claro. Ahora, pensar en esto, el bien de la iglesia, porque es que detrás de la iglesia hay gente, los hijos, la esposa, el esposo, la gente que llega a la casa. Mire, yo he aprendido algo, y es que yo escucho muy bien, pero yo le aprendí a Diego varias cosas. Uno, no solamente la virtualización de los servicios, solamente para llevar la palabra, también se puede utilizar para orientar a la gente. Entonces ya yo cojo y se envían unos mensajes Sí, específicos, ¿sí? Pongamos hoy, ¿qué le aprendí a Diego? Que yo no he pensado en las condiciones previas a que la gente se vaya para la iglesia. No es que primero hago mercado y luego me voy para el culto y la vieja llega toda contagiada. Sí, no, perdón, es que sí es. Y- Claro, es verdad. No, por eso, o que el hermano se va a dar una vuelta al parque y después llega peor. No, bañes y perdón, es que yo no había pensado en eso. Son cosas Arréglese, como tan sencillas, como pero- hacíamos en el pasado, ¿no? Que uno se ponía bien bonito para ir al culto. Claro que ya yo no puedo hacerlo porque, pero si arréglese. Y no se vaya para ninguna parte sino derecho al culto, al templo. Ya después que salga del templo, sí, papito, haga lo que quiera, pero ojo cuando llegue a la casa. Claro, claro. Claro, ¿no? Por lo menos ahí va a ser con los que van en el segundo o tercer turno, pues.
Sí. Claro, porque es que... No, y es una culturización de Sí, todo, claro. ¿no? De todo, pero considero de que vale la pena hacer esos esfuerzos. En la realización, en la implementación, pues van a surgir preguntas. Claro. Y en ese surgimiento de las preguntas, pues, lógicamente lo que le decía y lo que hemos reiterado, pues, con mucho gusto a la distancia de una llamada. Y pues de antemano les agradecemos por esa disponibilidad, mi amigo y hermano Alice, a Dieguito, el pastor Diego, el pastor Cristóbal. Gracias, porque esto es muy importante, ¿sí? Uno ya tiene conocimiento un poquito, ya usted ya sabe cómo hacer. Y si ustedes ya lo hicieron, pues qué mejor que nosotros, pues ya ustedes nos han enseñado y aprendemos de ustedes. Entonces, en ese sentido, muchas gracias, hermano. Vamos a estar pendientes. Yo ahorita voy a coordinar todo aquí. De aquí tiene que salir, ¿verdad?, quiénes son los coordinadores, lo que usted decía. Vamos a mirar a ver mira cuántos servicios no sabemos, porque es que eso, lo que decimos, me interesa lo que usted dice. Mirar cuántos podemos, según el aforo, ubicar, para con base a eso mirar los servicios, porque nosotros decíamos, ¿cuántos servicios no vamos a caber, hermano? Y imagine cuántos servicios diarios. Pero pastor, es bueno que por lo menos siga transmitiendo uno. Virtualmente el domingo. Los miércoles vamos a hacer. Los domingos no va a transmitir ninguno. No, estamos. Pues sí se transmite. No, sí. Sí, se hace ahí, se transmite. Sí, pero ¿cómo? Manejando el zigzag. Sí. Claro, eso sí, pues por eso. Si tomamos, pues. Entonces, listo. Bueno, pastor Juan Carlos y pastor Escuchemos, por favor. muchísimas gracias por... ¿Está ahí? Muchísimas gracias pues por la invitación. Espero que esto que les pudimos compartir con este equipo de trabajo que Dios nos ha permitido conformar les haya ayudado muchísimo, les ayude sobre todo para esa preparación. Gracias nuevamente por esa disposición de proteger no solamente su congregación, sino la comunidad de Popayán. Estamos dispuestos a seguir colaborando, a seguir acompañando en ese proceso y en la implementación igual del mismo protocolo de bioseguridad. Y cualquier inquietud, tiene nuestros teléfonos, nos puede contactar perfectamente y para lo que nosotros podamos con mucho gusto ayudar. Gracias. Bien. De verdad que qué bonito y qué lindo. Yo digo, si todos los pastores nos uniéramos, si todas las iglesias nos uniéramos, esto sería una herramienta fundamental. Podríamos hacer mucho por nuestra ciudad. Pero a veces se maneja como ego, se maneja como muchas cosas dentro del mismo pastorado. De verdad que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, y que si Dios los ha puesto a ustedes en este tiempo, ¿verdad?, y para poder equipar, poder orientar y poder guiar a todas las iglesias, de verdad que yo sé que este es un nuevo comienzo. Esto es muy bonito, porque de verdad que lo más lindo y lo más maravilloso es la humildad de corazón y poder compartir los conocimientos, lo que Dios le da a cada uno de nosotros para poder empoderar a otros. Amén. Y de verdad que eso es muy bonito, de verdad que yo los felicito y le doy gracias a Dios por sus vidas. Es que aquí tenemos que pensar como reino de Dios. Así es, me parece muy bien. Pero mire que eso ha sido muy especial lo que menciona, porque esta situación ha permitido, creo que, solucionar otra situación que venía, porque en el caso particular, ahorita mismo me estaba escribiendo otro pastor, no sé qué iglesia sea, pero de varias, ¿no? Sí. Por ejemplo, el movimiento misionero mundial. Es un rompimiento. A mí me han escrito una cantidad de pastores de la Pentecostal, muchos, y con varios he tenido la oportunidad de, ya ni me acuerdo los nombres porque son muchas sedes que ellos al parecer tienen, y con muchos entonces ha sido bonito porque todos vamos como hacia un mismo objetivo. Sí. O sea, tenemos un mismo propósito, y ya lo teníamos, sino que ahora como que quedó más claro. Entonces, qué bueno que sigamos haciéndolo, porque vale la pena. ¿Usted me permite orar por ustedes? Sí, mire. Gracias por el privilegio que nos han dado de poder recibir esta capacitación de parte de estos siervos de Dios, que tú los has escogido con un propósito especial en este tiempo, en este momento, Dios, de cambio, de transformación.